Como les decía, voy a abordar un poquito diferente hoy el mensaje de la palabra de Dios. Es un poquito diferente el abordaje. ¿Por qué razón? Muchas veces la cristiandad he observado, y una buena parte de la cristiandad, se acercan a la escritura como si la escritura fue concebida en un vacío, como si la escritura fue sencillamente pensamientos, escritos, ideas que a alguien se le antojó y que quedaron ahí, voy a decirlo de forma ilustrativa, poética, flotando, ¿verdad? Y para que alguien de forma subjetiva y voluntaria y personal los atrapara. Lamentablemente muchos creen que la escritura fue creada en un vacío y no es así. La palabra del Señor fue creada dentro de un contexto histórico, dentro de un ambiente cultural. La escritura es fidedigna en cuanto a historia, en cuanto a narrativa cultural, en cuanto a eventos que mientras que ella se estaba dando, también a la par, juntamente con ella, se estaban dando una serie de situaciones. De hecho, la escritura narra esas circunstancias y cómo a través de esas circunstancias el Señor revela sus verdades, tanto a la audiencia original, ya sean las personas del Antiguo Testamento como las del Nuevo Testamento. Hoy yo me voy a centrar en el contexto histórico, cultural, donde Jesús inició y desarrolló su ministerio. Muchas veces no pensamos en eso. Y voy a decirles por qué yo necesito hoy brevemente mencionarles, darles un matiz, un acercamiento apropiado. Por supuesto no perfecto, eso hay que entenderlo bien, pero buscamos acercarnos hasta donde sea posible a aquel contexto histórico, cultural, vivencial que le tocó a Jesús vivir y desarrollar su ministerio. Y esto es muy importante porque a partir de ese contexto, circunstancias y vivencias, es que Jesús saca sus enseñanzas. Es que Jesús dice sus verdades. Y esto es muy importante. O sea, siempre hay que preguntarse, ¿por qué Jesús habló de esa forma? ¿Por qué Jesús enseñó lo que enseñó? Entonces, cuando usted tiene un panorama apropiado, va a entender por qué Jesús dijo eso. Bien, permítame mencionarle varias cosas sobre el tiempo de Jesús, cómo se vivía, cuáles eran algunos de los conceptos, cuál era la atmósfera, el ambiente, la cultura, qué tipo de régimen político o militar. Todo eso son asuntos importantes. ¿Qué circunstancias tenían las ciudades? ¿Qué sobresalía en el modus vivendus de las personas? Número uno, debemos recordar que Israel, que era el pueblo a quien Jesús pertenecía, en Palestina, ¿verdad? Todavía es hoy la tierra de Palestina. Israel en aquella época era un pueblo bajo la opresión del Imperio Romano. Esto es muy importante tenerlo presente. En segundo lugar, Roma había conquistado el Imperio griego a través de una sucesión de conquistas que se iniciaron allá con el Imperio asirio prácticamente, aunque los faraones fueron prominentes, pero a nivel de imperios el asirio fue prominente, luego le sucedió el babilónico, luego los medo-persas, luego los griegos, y los griegos fueron conquistados por los romanos. Por supuesto, como es sabido a nivel de historia, los griegos desarrollaron una gran amplia cultura e idioma también. Entonces Roma había establecido e impuesto su ley, pero también había adoptado la cultura, el idioma de los griegos como su idioma universal. Entonces, a nivel de leyes, de legalidad, de leyes civiles, Roma estableció que incluso la democracia de hoy tiene sus raíces en lo que era el Parlamento romano o el Senado romano. Eso es muy importante tenerlo presente. Roma también permitía con cierta tolerancia que las naciones o sociedades conquistadas por ellos, continuaron adorando a sus propios dioses. Eran tolerantes en eso.
Por eso se nos habla siempre de un gran panteón. Habían panteones de dioses en todos los lugares que Roma conquistó, porque ellos permitían, eran tolerantes con la adoración que cada pueblo, que cada nación tenían, siempre y cuando reconocieran a su emperador como divino también. Eso era muy variable, algunos emperadores eran de un perfil más bajo, pero la gran mayoría también les daba esa euforia, esa enfermedad de creerse que eran divinos, que eran dioses. Por otro lado, también hay que entender que debido a ese tipo de cultura, de sincretismo religioso, abundaban los templos a imágenes de todo tipo, a creencias de todo tipo. Era todo un arcoíris de diversidad, de religiosidad, de idolatría y de adoración pagana. La nación de Israel, por tanto, no era una nación libre, no era una nación independiente, era parte de ese vasto imperio romano que dominaba en torno al mar Mediterráneo. El imperio romano abarcó todo lo que es la Europa de que tenemos hoy, el cercano oriente y todo lo que fue el norte de África. Y todo eso, cuando usted ve un mapa, estaban desarrollando todo el movimiento en base al mar Mediterráneo. Esto es también interesante. Por tanto, Israel como pueblo era parte de la globalización de aquella época. Utilicé este término de globalización para que entendamos, mis hermanos, que aunque es un término moderno, la globalización no es una práctica moderna, la práctica es muy antigua, era muy vieja. Cada imperio que conquistaba su entorno, él lo globalizaba, establecían su moneda, establecían su cultura, establecían su idioma y establecían sus leyes. Entonces eso era parte de una globalización. El mundo siempre ha vivido en globalización. Hoy, por supuesto, se ha intensificado más el aspecto y somos una sociedad globalizada. Roma también imponía severos impuestos a las naciones conquistadas. Israel no se escapó de eso y los evangelios están llenos de ese tipo de alusiones del pago de impuestos y también las epístolas. Israel no era, por tanto, una nación libre, lo reitero porque esto es muy importante tenerlo presente. Estaba, por lo tanto, bajo la opresión romana. El templo en Jerusalén, ya para ir a la parte donde Jesús vivió, creció y desarrolló su ministerio, el templo en Jerusalén era todo un ícono de arquitectura. Herodes el Grande lo había embellecido. O sea, en el tiempo de Herodes invirtió una gran cantidad de esfuerzo y de finanzas y de mano de obra en embellecer ese templo, del cual muchas veces leemos en los evangelios, e incluso ya lo último del ministerio, los discípulos decían: Señor, mira qué belleza de lugar, ¿verdad? Era un lugar realmente hermoso, pero a la vez, y aquí entramos en partes interesantes, el templo era el centro de su adoración y de su fe, pero se había vuelto un lugar de mercaderes, de ladrones y de profanos para la época de Jesús. El liderazgo religioso se había vuelto corrupto, codicioso y en estrecha asociación con los gobernantes romanos, tanto militares como políticos allá en la Palestina. Y esto entonces permitió que se constituyera o desarrollara lo que llamaríamos hoy una mafia eclesiástica. Esto era lo que había en el tiempo de Jesús. Cuando usted oye de fariseos y lee de saduceos y de herodianos, ¿verdad? Cuando usted oye de esas sectas que aparecen en los evangelios, eran parte realmente de un movimiento profundamente corrupto, acomodado y en estrecha asociación con los políticos y militares romanos de aquella época. Así es que entonces habían desarrollado lo que hoy llamaríamos una mafia eclesiástica. Eso era lo que predominaba en el tiempo de Jesús. Asimismo, ese liderazgo religioso utilizaba la religión como mecanismo para explotar a los más vulnerables, en este caso las viudas,
los huérfanos, los desposeídos y las multitudes, en su mayoría ignorantes, eran movidas de forma y llevadas de forma muy fácil por estos manipuladores religiosos del tiempo de Jesús. Las escrituras dadas por Moisés y los profetas, lo que llamaríamos el Antiguo Testamento, para el tiempo de Jesús ya había sido completado y se le llamaba Moisés, los salmos y los profetas, habían sido reemplazados por las tradiciones de los ancianos. Esa es una frasecita que usted oye en los evangelios. Habían sido reemplazados. Esas tradiciones de los ancianos se basaban en los escritos del Talmud y de la Misná. Esos dos gruesos volúmenes de escrituras interpretativas de la ley y de los habían tomado un lugar sobre las escrituras. Las condiciones, por tanto, espirituales eran paupérrimas, eran terribles. Por eso usted va a ver que en los evangelios se dice que cuando Jesús miró a las multitudes, las miró desamparadas, como ovejas que no tenían pastor. O sea, era un caos religioso, era un caos teológico y era un caos espiritual lo que se vivía en la época de Jesús. Por otro lado, las condiciones sociales del pueblo eran de desamparo y de mucha pobreza, lo que llamaríamos hoy mucha desigualdad, lo mismo que hoy. Enfermedades, permítame decir algo muy interesante, mis hermanos, enfermedades como la poliomielitis y la lepra, escuche esto, eran plagas y pestes permanentes, lo que hoy hemos llamado como el coronavirus, el COVID-19, que realmente es también una plaga. Se está logrando en su tiempo, dentro de un año o unos meses, año y medio, vendrá ya la vacuna, y la gran mayoría de lo que nosotros en nuestro estado moderno y sociedad moderna hemos conocido como plagas, rápidamente el hombre ha podido superarlas. Una de esas ha sido la poliomielitis. Eso ha sido ya logrado, se logró, pero para el tiempo de Jesús, la poliomielitis producía grandes deformaciones y atrofiamientos físicos en los huesos. Y mucho usted va a leer de eso en los evangelios. Y aquí quiero aportar algo muy interesante. Jesús sanó paralíticos, que era parte de los daños de la poliomielitis. Y también Jesús sanó leprosos, que eran personas que también padecían la plaga de la lepra. Lo interesante es que Jesús no erradicó la lepra ni la parálisis producida por la poliomielitis. Muchas veces cuando no conocemos estos sencillos aspectos, desarrollamos mucha fantasía, porque no hay un conocimiento correcto, y cuando leemos la palabra de Dios, la leemos de forma muy parcial. ¿Por qué quise hacer esta introducción? Para que ustedes, mis hermanos, vean que era ese escenario que recibió a Jesús, un escenario muy similar a los diversos escenarios que a través de la historia hemos vivido y que hoy también lo estamos viviendo. O sea que en el tiempo de Jesús, Israel era una nación o una sociedad en crisis y llena de desigualdad. Igual. ¿Por qué? Para que tengamos cuidado que lo que hoy vivimos es parte de males muy viejos, hermanos. Lo que hoy vivimos no es nuevo. Es como cíclico, diferente, pero cíclico. Porque el ser humano es el mismo. Porque el mundo en el que vivimos es el mismo. Pero también quiero decirles que el Dios que se revela en la palabra, en su palabra, y que se revela en la persona de Cristo, es el mismo. Y a Él es a quien hay que enfocar en estos días. Por supuesto, yo percibo que en esta carrera de desgaste, esta carrera de maratón que estamos viviendo y que en estos días se ha intensificado más, pareciera que muchos ya se están empezando a agotar por una serie de variables que no estaban presupuestadas. Los que me han oído ya por años y por meses a su servidor, siempre he mencionado que dentro de su presupuesto de vida, usted no solo puede poner cosas buenas y cómo manejar y tener control usted de sus finanzas y de su entorno y de la parte laboral y de la parte económica. Tenemos que ser muy cuidadosos. En estos días,
esa carrera de maratón, algunos estoy percibiendo, sobre todo en lo que respecta a la vida espiritual, a su relación con Dios, con la palabra, se están empezando a quedar rezagados. No les está dando el aire, no les está dando la potencia. Y así pasó en el tiempo de Jesús. Cuando Jesús entra en ese ambiente que acabo de describirles, en esa atmósfera, era también un caos teológico, era un ambiente de una sociedad deprimida y oprimida, era una sociedad corrupta, era una sociedad con una gran diversidad de matices en lo religioso, en lo económico, en lo cultural y en lo social. Entonces, hermanos míos, viendo este panorama, cuando vamos al Evangelio de Mateo, Mateo introduce al Señor Jesús. Mateo, recuerden ustedes que era un cobrador de impuestos. El Señor Jesús lo llama para que lo siga a él y se convierta en un discípulo al principio, y luego se convirtió en un apóstol, y luego se convierte por dirección e inspiración del Espíritu Santo en el escritor del Evangelio que lleva su nombre. Mateo, en su Evangelio, presenta a Jesús como el Rey, como el Mesías prometido, como el Rey y Salvador o Mesías anunciado en la ley, en los profetas y en los salmos. Y Mateo hace la introducción de Jesús. Una vez que Mateo presenta en los primeros capítulos 1, 2 y 3 algunos aspectos, como también el capítulo 4 del bautismo de Jesús, el nacimiento de Jesús y su tentación y confrontación en el desierto con Satanás. Y luego en el capítulo 4 él hace un breve resumen de cómo él arranca en el ministerio diciendo, predicando, enseñando y sanando en las sinagogas y en las aldeas, en el pueblo, a grosso modo. Y en el capítulo 4 también al final él escoge a sus primeros discípulos, y por cierto no los escoge de las sectas religiosas que habían, ni los escoge de los que permanecían en el templo. Escoge a sus discípulos cuando él anda en las orillas del mar de Galilea, y ahí habían 2 discípulos y él los llama para que le sigan. O sea que los primeros discípulos de él, a quien él iba a formar para luego continuar con la labor que él inicia, no era gente profundamente religiosa. ¿Por qué? Porque los religiosos estaban profundamente corruptos. Ahora bien, no significa que eran hombres especiales, no, eran hombres con su pecaminosidad, con sus prácticas naturales del ser humano normal, como usted y como yo, con nuestras inclinaciones y aún hasta con nuestras pecaminosidades, y él los trae de ahí. Él empieza a escoger a un grupo diferente, y Mateo era eso. Mateo más bien era odiado porque era un judío vendido al Imperio Romano, que cobraba impuestos para el Imperio Romano, pero que él también se dejaba su tajadita. O sea, había corrupción por todo lado. Y esto es muy importante. Este es el ambiente en que Mateo describe capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 y capítulo 4. Ahora bien, en el capítulo 5 hasta el capítulo 7, Mateo va a resumir lo que se ha denominado el gran Sermón del Monte. Algunos estudiosos consideran que Mateo reúne en un solo tracto, lo que llamamos la triada, 5, 6 y 7 es una triada de 3 capítulos. Él resume en una sola narrativa lo que fueron posibles mensajes dados por Jesús en diferentes épocas o momentos de su ministerio. Pero Mateo lo resume de forma muy importante. ¿Por qué? Porque Mateo tiene en mente a la audiencia a la que está escribiendo, no solo presentar a Jesús como el Rey prometido, el Mesías prometido, que viene a establecer su reino, sino que en el Sermón del Monte, el Rey introduce los principios de su reino. Y Jesús, va a empezar a decir cosas, mis hermanos, muy contrarias a las que usualmente ellos estaban acostumbrados. Por tanto, para efectos prácticos, yo he dividido
el sermón del monte, este sermón de Cristo, en 5 segmentos, sin alterar, por supuesto, el contenido, ¿verdad? De forma muy sencilla. El primer segmento es el de las bienaventuranzas. Ahorita les doy los pasajes bíblicos cuando los empecemos a desarrollar. El segundo segmento, las malas interpretaciones de la ley. El tercer segmento, la religiosidad hipócrita. El cuarto segmento, el afán y las riquezas. Y por último, el último segmento que arranca en el Mateo capítulo 7, verso 13 hasta el verso 29, que es donde termina ya el capítulo 7, arranca primero con Mateo capítulo 5, verso 1, que es donde empiezan las bienaventuranzas. Y termina en Mateo capítulo 7, verso 29, pero del 13 al 29 Jesús va a usar lo que he denominado los contrastes. Repito estas 5 divisiones para que le queden claras. Número 1, las bienaventuranzas. Número 2, las malas interpretaciones de la ley. Número 3, la religiosidad hipócrita. Número 4, el afán y la ansiedad. Y número 5, los contrastes. Mateo, a propósito, resume ese gran sermón de esa forma. Y es lo que hemos llamado el sermón del monte. Y Mateo, al propósito, lo inicia como la primera gran enseñanza de Jesús a sus discípulos, como a los que le rodeaban en ese monte. Esto es muy importante. Ahora bien, yo no voy a ir leyendo todos los trechos tan largos de cada extracto que escogí. Yo se lo voy a dejar a usted como tarea. ¿Qué es lo que pretendo en esta oportunidad? Si usted me lo permite, ayudarle a usted cómo acercarse a la Escritura con una noción más adecuada y más apropiada. Y no llegar a la carrera de forma urgente y desesperada, buscando a ver qué Dios tiene para mí y cómo Él me da esperanza y cómo Él me da consuelo y cómo Él me ayuda a salir de mi contingencia imprevista o de la metida de patas que yo di, porque así somos. Entonces venimos a la Escritura sin una seria reflexión, sin una actitud correcta, con una motivación apropiada, sino viendo a ver por dónde disparamos, como decimos, al aire por todo lado. Y ese no es el propósito de la Escritura, ni tampoco era el propósito de Mateo. Mateo está escribiendo a su comunidad de Israel, aquella sociedad que esperaba el cumplimiento de lo que Moisés dijo en la ley y de lo que los profetas habían prometido y anunciaba, que un día vendría el rey, y que previamente a Jesús ya Juan el Bautista había dicho: enderezad las sendas, preparen camino al Señor, porque ya el rey estaba llegando. Y eso fue lo que anunció Juan el Bautista. Y esto es muy importante tenerlo presente, mis hermanos, sobre todo en estos días, porque nuestra conducta, nuestra patología, el ser humano, cuando se encuentra en estrecho, en presión y en emergencia, busca cómo recorrer a Dios, y la fe es cristiana, por supuesto. Y buscamos la Biblia como nunca la hemos buscado en momentos de crisis, pero la buscamos de forma muy accidentada, muy atolondrada, de forma de manera emergente. Y eso, mis hermanos, trae un gran daño. Por eso yo quise primero darles un cuadro de qué fue el ambiente, qué tipo de sociedad, qué atmósfera recibió al Mesías, a Jesús. Y número 2, Mateo va a empezar a partir de las bienaventuranzas a darle, por supuesto, Jesús, un golpe mental y emocional a esos que empezaron a oír al tan esperado Rey de Israel, al tan esperado Mesías prometido, el ungido, el Salvador. Y en el capítulo 5, verso 1 al 12, Jesús va a introducir su maravilloso sermón. Recuerde que Él está en un monte. Es la primera cosa que Mateo quiere revelarle a aquella audiencia judía. ¿Quién estuvo en un monte también hacía unos 1400 años atrás antes de Cristo? ¿Quién estuvo en un monte también y que bajó de aquel monte con unas tablas? Moisés. Ahora Mateo presenta a Jesús también en un monte.
Y lo presenta ya no con tablas, sino con una frase interesante, una palabra interesante. Por eso se llaman las bienaventuranzas, porque usted va a ver que 9 veces en cada versículo, por lo menos fue escrita en versículos, o luego posteriormente la pusieron en versículos la escritura, usted va a ver que Jesús usa la palabra bienaventurados. Y así es como él introduce uno de los más maravillosos sermones, el sermón de las bienaventuranzas, que es la primera división de todo el sermón del monte. Y usted va a oír que él dice, bienaventurados, 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 como una campanita que repicaba en la mente y en los oídos de ellos. Y que lo que seguía a esa palabra, la frase que sigue, todavía más los quebraba. Y los hacía que sus oídos pusieran más atención y sus ojos se abrieran más. Porque Jesús va a empezar a decir Macarios, como usted lo puede ver ahí si está conmigo en Facebook Live. La palabra bienaventurados es Macarios, que significa afortunado, que significa dichoso, que significa feliz y que significa bendito. Eso significa Macarios. Macarios es alguien afortunado, dichoso, feliz, bendito. Lo interesante, como acabo de decirles, es que Jesús combina este término con frases que para aquella sociedad y para aquella época, y pareciera que para nosotros también hoy, en nuestros días, va a choquearlos a ellos. ¿Por qué? Porque él va a utilizar términos como esto: bienaventurados los pobres, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos, bienaventurados los que tienen hambre y sed, bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los de limpio corazón, bienaventurados los pacificadores, bienaventurados los que padecen por causa de la justicia, felices, dichosos, bienaventurados los que son avergonzados por causa de la verdad. A esos Jesús los describe como benditos, como afortunados, como dichosos. Esta terminología, hermanos, y esta imagen que Jesús presenta, les da un golpe, un shock emocional y mental a sus oyentes. ¿Por qué, pastor? Porque el concepto de bienaventurado que se tenía, recuerde que por eso les hablé a ustedes del entorno que había cuando Jesús llegó. El concepto de bienaventurado era otro, como por ejemplo, se creía en la época de Jesús y hoy es parecido. Bienaventurados los ricos, bienaventurados los fuertes, bienaventurados los que están saciados, afortunados, benditos, dichosos los que ejecutan juicio con prontitud, feliz, dichoso el que se impone. Esa era la noción que para el tiempo de Jesús había en la sociedad religiosa, política, militar, cultural, cualquiera que sea el nivel donde la gente se desenvolvía. Para ellos eso era ser bienaventurado, feliz, dichoso, el que tenía saciado su estómago, el que tenía fuerzas, el que se imponía sobre los otros, el que estaba lleno de recursos. Por eso el sermón del monte, Jesús le vuelve y enseña una perspectiva totalmente diferente. Por eso el cristianismo es diferente al resto de las prácticas religiosas de este mundo. Y lamentablemente parece que hoy ese concepto se ha vuelto a imponer, dejando el concepto del verdadero sentido de las bienaventuranzas. Hermanos míos, en estos días de crisis, usted y yo, posiblemente usted ha visto a algunos gobernantes robando cámara. Anoche mismo yo miraba a varios de ellos porque presentaban diferentes noticias, cómo están reaccionando sobre todo los gobernantes ante esta epidemia, ante esta pandemia, ante esta situación de salud y de crisis económica que vivimos. Y esa tensión que hay entre lo que es salud y economía. Veía a estos gobernantes robando cámara, imponiendo sus criterios incluso sobre profesionales de la ciencia de la salud. Aparecen solo ellos
y los demás no aparecen. Por eso yo doy gracias a Dios, por lo menos como costarricense, que nuestro gobernante ha dejado que sean los conocedores quienes estén al frente y él los respalda. Eso es una excelente actitud, por lo menos un poquito humilde. Y esto, mi hermano, es lo que muchas veces vemos. El altivo, el soberbio, el que se impone, es el que llamamos bienaventurado. Y así era en la época de Jesús. Por eso Jesús, hermanos, por eso Jesús inicia con ese tipo de terminología, porque el reino de los cielos, Él lo introduce con un concepto totalmente diferente al que había creado y desarrollado en medio de su cultura, y pareciera que también hoy, hermanos, parece. Sobre todo en el ámbito evangélico cristiano, oímos: dichosos, felices los que prosperan. Bienaventurados los sanos, que no están enfermos. Felices, dichosos los que son populares, mediáticos y controlan todo lo que son las redes sociales y los medios virtuales. Felices, dichosos los que tienen seguidores, ¿verdad? Algunos no abren su Facebook para ver la enseñanza, sino el numerito que aparece al pie de la pantalla, a ver cuántos miles están o cientos siguiéndolo a través de Facebook o de los diversos medios virtuales que hoy tenemos. ¿No es eso interesante? Bienaventurados los que tienen abundancia. Dichosos, felices, los que son conocidos por todos. Hermanos, no cambiamos. Se nos pegan las mañas del pasado. Y esto es lo que vemos hoy, una masa interesantísima. Un caos, una Babel teológica, virtual, y algunos no saben, buscan lo que mejor les suene y lo que sus emociones más los excite y los provoque. Bueno, esto a Jesús, esta forma en que Jesús introduce las bienaventuranzas y el reino de los cielos, porque las bienaventuranzas son los principios que van a gobernar a aquellos que van a ser parte del reino de los cielos. Esto a Jesús, mis hermanos, le gana muchos seguidores de clase baja, de los excluidos, de los pobres, de los débiles, de los enfermos, pero a la vez Jesús se gana un buen poco de enemigos, sobre todo los de la alta clase religiosa de aquel tiempo judía. Y usted lo puede ver en los evangelios. Siempre andaban detrás de él los saduceos y fariseos para ver de qué forma pescaban una palabra y tener de qué acusarlo, que quebrantó la ley o que quebrantaba las tradiciones de los ancianos. Lo mismo y muy similar hoy. Buscamos cómo ajustarnos a la cultura y sociedad moderna. Cuidado, eso no es el mensaje del reino de los cielos, ni esa es la motivación de Jesús. Hermanos, los religiosos y aún la gente más humilde se preguntaba, al oír esos mensajes de Jesús, como las bienaventuranzas, ¿cómo va a ser el reino de los cielos para los pobres? ¿Cómo va a ser el reino de los cielos para los que lloran, los que manifiestan debilidad? ¿Cómo va a ser el reino de los cielos para un hambriento? ¿Cómo va a ser el reino de los cielos para alguien pusilánime? Pero Jesús, en uno de esos momentos que los tenía a ellos delante, ya Jesús empezó a advertirles. Y oiga lo que dice Mateo capítulo 8, verso del 11 al 12. No está el pasaje, está dentro de lo que estoy compartiendo de esta parte de las bienaventuranzas. Y dice, Él les dijo a ellos, y yo les digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, con Isaac y con Jacob en el reino de los cielos. Y es lo que dije Jesús, se lo va a decir a los líderes religiosos. Mas los hijos del reino serán echados fuera, a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Mateo 8, del 11 al 12. Hermanos míos, tenemos que tener cuidado porque la relación con Dios hay veces nos volvemos costumbristas y hasta mañosos. Y empezamos a interpretar y a darle a la escritura ciertos matices que nos convienen y que se ajustan a mis deseos y a mis inclinaciones.
Y eso es terrible, porque eso fue lo que le pasó a esa gente del primer siglo cuando Jesús apareció en escena. Así era como estaban, y por eso el mensaje del reino de los cielos, como las bienaventuranzas, lo choqueó. Ya Jesús comenzaba a anunciarles el juicio que venía por causa de sus actitudes altivas y exclusivistas. Por tanto, en esta primera sección del Sermón del Monte, Jesús clarifica de quién es el reino de los cielos. ¿Quién es bienaventurado en el reino de los cielos? No el soberbio, no el altivo y no el arrogante. No el que se esconde detrás de ciertas supuestas promesas de prosperidad o de salud, sino aquellos que consideran una humildad en su corazón, una mansedumbre en su corazón, que son pacificadores, que tienen hambre y sed de justicia. Para ellos, Jesús dijo, serán llamados hijos de Dios, los que anhelan tener un corazón limpio. ¿Qué dice? Ellos serán llamados hijos de Dios. Los pacificadores serán llamados hijos de Dios. Para aquellos que tienen hambre y reconocen su pobreza, su miseria espiritual, de ellos es el reino de los cielos. Esa es la primera sección. En la segunda sección, Jesús va a hablar del manejo que se le estaba dando a las Escrituras. La segunda sección está en Mateo, capítulo 5, verso del 17 al 48. En esta sección sobresale la frase. Usted va a oír desde el verso 17 hasta el verso 48, por lo menos cuando arranca cada frase, como ahorita se los voy a mencionar, y ahí están las divisiones. Jesús va a decir permanentemente y reiterativamente, oyeron que fue dicho, pero yo les digo. Algunos creen, por la forma tan errónea que hay veces estudiamos la Escritura, que Jesús estaba poniéndose encima a él de la palabra dada por Moisés. No, hermanos. Lo que Jesús está haciendo del verso 17 al 48 es corregir todas las malas interpretaciones que de la ley y de los profetas se habían realizado a través de los años. Y sobre todo en los últimos 400 años se desarrolló toda una forma interpretativa torcida de las Escrituras, precisamente por la expectativa que había del cumplimiento de que el Mesías ya iba a llegar. Entonces Israel y su grupo religioso y sus líderes religiosos habían creído que el Mesías vendría en un caballo blanco, con una corona, con una gran espada y con los ejércitos para venir a aniquilar el imperio romano y devolverle la gloria a Israel. Eso era lo que muchos creían. Y los líderes religiosos enseñaban eso. Para ellos fue una terrible frustración oír los mensajes de Jesús, cómo presentaba él el reino y cómo se presentaba a sí mismo como el rey del reino prometido. Eso fue frustrante. Por eso él dice, oyeron que fue dicho, pero yo les digo. Entonces Jesús empieza diciendo en el verso 17 del capítulo 5, no piensen que he venido para abrogar la ley. ¿Ven? Él no estaba abrogando la ley de Moisés o los profetas, sino que he venido para cumplir. Él no vino para abrogar, él vino para cumplir. Y usted va a mirar de los versículos que siguen, por ejemplo, de forma breve, del versículo 21 al versículo 22 del capítulo 5, Jesús va a hablar del enojo o de la ira. En el capítulo 5, verso 27 y 28, Jesús va a hablar del adulterio. En el capítulo 5, verso 31 al 32, Jesús va a hablar del divorcio. En el capítulo 5, verso 33 al 34, de los juramentos. Del verso 38 al verso 39, siempre en el capítulo 5, él va a hablar de la venganza, ojo por ojo. Y luego en Mateo capítulo 5, verso 43 al 44, él va a hablar del amor parcial. Del amor parcial. En cada una de estas secciones que acabo de mencionarles, él dice, habéis oído decir, pero yo les digo. Cuando él dice, habéis oído decir, era las interpretaciones que sobre los mandatos que Moisés había escrito y dejado, los líderes religiosos habían interpretado.
Y los habían corrompido de tal forma que para cuando Cristo llegó aquello era un caos, una confusión. Realmente nadie entendía. Por eso Él dice, pero yo les digo, Él vino a cumplir la ley, Él vino a darle su verdadero significado. Y si usted estudia con detenimiento en su casa estas 6 divisiones o 5 que acabo de hacerle del capítulo 5, usted va a ver que Jesús lo que pretendía es enseñar, no solo corregir la forma en que se interpretaba la ley, sino a enseñar su verdadero significado y sentido y mostrarnos la fuente misma de donde se fragúan nuestras acciones, el corazón. El adulterio no está en una cama o en un motel o en un lugar externo. El adulterio está en el corazón. La ira no está en una pelea, en una contienda, en un desacuerdo que tuve con alguien de forma externa, verbal, o que hubo diferencia de pareceres y surgió la ira. No, la ira está en el corazón. La venganza no es porque fueron injustos al no darme herencia a nivel de terrenos o de dinero, o porque alguien me hizo un daño en el trabajo y me despidieron por la traición de ese compañero. Ahí no está la ira está en el corazón. Jesús vino a dar el verdadero entendimiento de la ley y mostrándole a cada hombre allá, como hoy nosotros, dónde está la fuente misma donde se fraguan nuestras acciones. Por supuesto, sean estas buenas o malas. Nuestra fuente está en el corazón, en lo íntimo, en lo interior de nuestro ser. Ahí está Jesús. Por tanto, en esa segunda división, Él dice las malas interpretaciones de la palabra de Dios, viene a corregirlo. Y si usted pone atención, el último versículo de esa segunda división, Mateo 5:48, nos dice: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Note qué interesante lo que nos dice el Señor. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Nos desafía. ¿Por qué? Porque perfección externa no existe. Nadie puede ser perfecto. Pero Jesús aquí nos dice, sed perfectos. Cuando el corazón se dispone delante de Dios y se humilla, Él lo justifica por la fe. Él lo lava con la sangre y Él lo hace perfecto delante de Él por la fe. Jesús lo que quería es llevarnos, como a ellos y a nosotros, a un punto de total indefección, debilidad, impotencia para rendirnos y decir, sí es cierto, Señor, este no es un asunto de guardar la ley. Este es un asunto de tener al Señor de la ley dentro de nosotros y por medio de su poder ser aceptos delante de Él. No por nosotros mismos, pero por el poder de Él en nosotros. La tercera sección que se nos presenta está en el capítulo 6, del verso 1 al verso 16, y luego en el capítulo 7, del verso 1 al verso 5. En esta tercera sección, Jesús, y esto es duro, yo sé que es duro, golpea, pero Él va a señalar, y Él va a condenar, y Él va a mostrar la religiosidad hipócrita. Y por eso usted va a ver que en 4 ocasiones, capítulo 6, verso 2, va a hablar de las limosnas. Capítulo 6, verso 5 va a hablar de la oración. Capítulo 6, verso 16 va a hablar del ayuno. Y el capítulo 7, verso 1 y 5, Él va a hablar de juzgar a los demás, de emitir juicios condenatorios sobre los demás. Pero en esta sección, en el verso 1, Jesús dice, Él arranca esta enseñanza y Él dice, en el verso 1 de Mateo 6, guárdese de hacer su justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendrán recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. La religiosidad hipócrita es la religiosidad de apariencia. Es la religiosidad que aparenta ser, que pretende ser, pero que no es. Permítame decirle que en estos días de crisis se acrecienta más la presión
pero también el de desafío, de demostrar quién es y quién no es en estos días. Y aunque trajo dolor esta pandemia porque ha traído muerte y hay familias llorando a sus seres queridos, por otro lado, esta crisis ha venido a probar, a poner en presión qué hay en nuestros corazones. Y su servidor ha percibido cómo al principio la gente quiso buscar, había cierto temor por lo que estaba diciéndose en los noticiarios, por las muertes, por la cosa, pero he notado que 2, 3 meses después se ha venido el hombre ajustando, ambientando y ya volviendo a la normalidad, no de búsqueda de Dios, a una normalidad materialista, a una normalidad de indiferencia y a una normalidad de religiosidad externa y de apariencia. Porque el hombre fue creado por Dios y tiene capacidad de adaptabilidad y de sobrevivencia en las adversidades, a menos que se quiebre, se humille en un corazón voluntario y entienda qué hay detrás de todo esto. Hay un propósito divino para pulir su producto que somos nosotros. Y ahí es donde muchas veces fracasamos. Jesús, por tanto, golpea a aquellos, dice, que ayunaban, demudaban el rostro, ni se bañaban, ni se peinaban, y la gente los veía demacrados y tristes, y les preguntaban, ¿y usted qué está pasando? Estoy ayunando. Los otros, mis hermanos, daban limosnas, dice que tocaban trompeta. En la época de Jesús, los que iban al templo a dar limosnas, dice que había una gente que, sobre todo cuando llegaba gente pudiente, les tocaba unas trompetas para anunciarles de que ellos iban al templo a ofrendar. A eso se refiere. Y toda una religiosidad externa, hipócrita, de apariencias, de sensacionalismo, de show. ¿No parece hoy igual? A través de las redes sociales, a través de los medios virtuales, se están desarrollando técnicas de cómo tener un mejor escenario, de cómo debe presentarse el ministro en estos días, de cómo debe de hablar, de cómo debemos de llegar hasta ustedes, porque entre mejores técnicas virtuales tengamos, más audiencia nos va a escuchar. Hermanos míos, ven que no cambiamos. Ven qué importante para quién eran las bienaventuranzas. Ven la mala interpretación de la ley. Mis hermanos, hoy tenemos un mar vasto de gente interpretando la ley, y las redes sociales se elevaron exponencialmente en los diversos mensajes y diversidad de teología y de criterios. Ahora usted es el que tiene el desafío de discernir qué toma, qué recibe y qué desecha. Y lo mismo con la religiosidad. Una religiosidad hipócrita. Y este segmento, usted va a ver que Jesús lo cierra con una frase. En esta sección, Jesús nos advierte de una vida externa falsa y de apariencia. Y él dice esta frase: para ser visto por los hombres. Pero más, en otros textos de lo que acabamos de leer, él dice, ya tienen su recompensa. Mis amados, el asunto del reino de los cielos no es aquí en la tierra. La mejor vida suya no es ahora. Su mejor vida es cuando Cristo venga en gloria. Y todos estos proponentes de una mejor vida, que han escrito libros y que han estado hablando, en estos meses todos esos escritos se les vinieron abajo, se quebraron. ¿Por qué? Porque este es un mundo de pecado, de violencia, de egoísmo, de maldad, de altivez, de soberbia, de falsas motivaciones. Hay toda una gama en este mundo presente de motivaciones. Este no es el mundo todavía que está bajo el reino de Cristo. Su reino ahora viene a nuestros corazones. Permítame avanzar para hablar de eso. En la cuarta sección, de forma breve, que empieza en Mateo capítulo 6, verso 19 al 34, de Mateo capítulo 6, verso 19 al 34, en esa cuarta sección Jesús va a hablar del afán y de las riquezas. En el verso 19 al verso 21, Jesús habla de los tesoros. Dice que donde esté mi tesoro, ahí estará mi corazón. Y él ahí en ese verso 19 al 21 dice, no nos hagamos tesoros aquí en la tierra donde el hollín
¿verdad? Corrompe, deteriora. Hermanos míos, estaba escuchando algunas noticias, sobre todo en el sector de Nueva York, que fue donde se dio el epicentro del virus en Estados Unidos, en sus primeros inicios, Nueva York. Millonarios viviendo en su penthouse en el piso 100 o el piso 95 de aquellos grandes edificios en Nueva York. Millonarios se quedaron atrapados ahí, no pudieron salir porque los vuelos se cancelaron. Ahí estaban con sus tesoros guardaditos. Como también la persona más sencilla y más humilde en estos días, guardadito. Pero déjeme decirle que el campesino tiene más libertad en estos días, sigue viendo a sus animalitos, anda con sus vaquitas, va al campo, va al terreno a traer sus verduras o sus vegetales, sus hortalizas. El campesino hoy está viviendo con mayor libertad que los que estamos concentrados en la selva de concreto. Jesús dijo que donde esté nuestro tesoro, ahí estará nuestro corazón. En el verso 24, él habló entre Dios y las riquezas, término mamón para riquezas, que presenta la riqueza como una deidad. Y que tengamos cuidado porque no podemos servir a dos señores, o a las riquezas o a Dios, pero a los dos no podemos servirle. Eso lo dijo Jesús. Y luego la tercera sección de esta parte del afán y las riquezas, Jesús en el verso 25 al 33, él termina hablando sobre el afán y la ansiedad. Y él habla que no nos afanemos, que miremos las aves del cielo, que miremos las flores del campo. Yo vivo en una zona rural. Y estos días yo hablaba con mi esposa y le decía, mira las aves, mamita. Ellas siguen igual, ellas no tienen coronavirus, no tienen miedo del virus, no se contagian entre ellas. Los árboles y el viento, el sol, esas atardecer. Anoche salí un momentito al patio, ya tarde de la noche, y oía aquel sonido de los grillos y de los insectos nocturnos. La naturaleza sigue estando bien. Y hemos visto en estos días una serie de noticias especiales sobre seres marítimos, sobre seres voladores, sobre animalitos silvestres que están moviéndose con tanta libertad, aún en playas, aún en sitios que son turísticos, como no hay personas. ¿No es interesante todo esto? O sea, que el que le echamos a perder al medio en el que vivimos, la situación somos nosotros. Por eso Jesús dice, cuidado. Y en esa sección, en el verso 33 del capítulo 6, Jesús cierra con esta gran frase. Él termina esa sección del afán y la ansiedad diciendo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. ¿Saben que con respecto al afán y a la riqueza está hablando del aspecto económico? ¿Saben que ya los gobiernos a estas alturas están teniendo una gran tensión y presión? Y ya empezaron a ver las dificultades, porque hay que cuidar la salud, pero la economía y los negocios, y hay que volver otra vez a poner los aviones en el aire. Y hay que abrir otra vez las tiendas, y hay que abrir las playas, y hay que abrir los medios. Hay una tensión, hay una presión en qué se debe hacer primero o cómo se debe hacer. El hombre en este momento está en aprietos, está en tensión. ¿Y todo es por qué? Por un mal concepto y una mala motivación que tenemos de los bienes económicos y financieros que Dios nos ha dado. Porque hay avaricia, porque hay hambre de gastar, de tener. Lo dejo solamente ahí para que sea reflexivo para usted. Esa cuarta sección entonces, Jesús advierte sobre el peligro del afán, la ansiedad, los tesoros y las riquezas. Y por último, en el verso 13, en la quinta sección, el Señor Jesús, del verso 13 al verso 29, Él va a cerrar su sermón y va también a hacer su embudo. Note bien, Él empieza con Macarios. Él empieza con bienaventuranzas, Él empieza con dichosos, con felices, y describe quiénes son los dichosos en el reino de los cielos. Luego advierte sobre el mal uso o interpretación de su palabra. Luego advierte sobre la religiosidad hipócrita. Luego advierte sobre qué nos va a dominar lo terrenal a nivel económico financiero. Y luego Él cierra y les dice, en los contrastes, y yo le llamé a esa última sección los contrastes, ¿por qué? Del verso 13 al verso 14 en el capítulo 7, Jesús va a hablar de las dos puertas. Una amplia y otra angosta.
En el verso 13 al 14, Jesús va a hablar de los dos caminos, uno ancho y otro estrecho. Del verso 15 al 19 del capítulo 7, Jesús va a hablar de dos tipos de árboles. Los que producen bien, que son buenos árboles, y los árboles malos que dan mal fruto. Por cierto, ahí él dice, por sus frutos los conocerán. Del verso 21 al verso 22, Jesús presenta en el capítulo 7 los que son y los que hacen nada más. O sea, gente que procura ser externo y gente que sí entendió que el asunto es de naturaleza, de carácter, no de lo externo. Y del verso 24 al verso 27, Jesús va a presentar tres contrastes. Número uno, los dos que escuchan o los dos oyentes, los dos constructores y los dos cimientos. Voy a repetirlo de forma rápida. Del verso 13 al verso 27, note los contrastes que Jesús nos presenta. Las dos puertas, los dos caminos, los dos tipos de árboles, los que son y los que hacen, los dos oyentes, los dos constructores y los dos cimientos. Para no decir las dos casas también o los dos hogares. Ahora, note algo interesante en esa última sección del verso 24 al verso 27. Que a los constructores, a los dos cimientos, a los dos oyentes y a los dos tipos de casas, las mismas circunstancias le sucedieron. Al que construyó sobre la roca, como al que construyó sobre la arena, en un fundamento blando, temporal y malo, como al que construyó sobre la roca, sólido, estable y permanente, las circunstancias fueron las mismas. ¿No le parece a usted interesante? Que en estos días el virus no respeta a nadie. Los que pueden se salvan un poquito mejor porque tienen astucia. Pero esto va parejo para todos. Todos guardaditos, ricos y pobres. Todos cuidándose, saludables o con alguna problemática de salud. Todos estamos bajo las mismas circunstancias a nivel mundial. Es más, les voy a decir algo. La nación más poderosa del mundo que queda en el continente americano llamado Estados Unidos es la que está de rodillas y en número 1 en las estadísticas sobre el virus. Y no solo el virus, en la parte económica. Mientras que su servidor predica este mensaje y comparte con usted, 36 millones de americanos están desempleados en cuestión de 2 meses. 2 meses, 36 millones de desempleos. Es interesante. ¿Por qué, mis hermanos? Jesús termina su sermón del monte diciendo, sí, soy el rey. Y he venido a cumplir las promesas de la ley, de los profetas y de los salmos. Aquí está mi reino, pero mi reino tiene condiciones. Permítame ir cerrando con lo siguiente. En esa serie de enseñanzas, con esta que Jesús cerró, Jesús va a usar una frase que dice, por sus frutos los conocerán. Y a otro les va a decir, y nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Pero Jesús también dijo después de las bienaventuranzas, vean hermanos, Jesús después de las bienaventuranzas dijo, él introdujo 2 ilustraciones para describir a los suyos. Vosotros sois la luz del mundo, 5:15. Ustedes son la sal de la tierra, 5:17. El secreto de la vida en el reino no está primariamente en lo que hacemos, sino en lo que somos. El carácter antes que las apariencias. Los frutos antes que los dones. La dependencia en Dios antes que las habilidades y destrezas. La humildad tiene que ser antes que la exaltación. Escúcheme esto con mucho cuidado, mis hermanos. Muchos hicieron milagros, pero no fueron parte del reino de los cielos. Un solo ejemplo. El más fuerte, Judas, fue apóstol, fue llamado por Jesús,
comió con Jesús, caminó con Jesús, vivió con Jesús, aprendió de Jesús, le dio poder en su nombre para ir con los dos, con el resto de los 11, a sanar enfermos, a predicar el evangelio, a resucitar muertos, a limpiar leprosos. Usted puede ver eso en los evangelios. Judas era, pero nunca fue parte del reino de los cielos. Y esto es lo que Cristo está enseñando. Cuando Él cierra con las dos puertas, los dos caminos, con los dos árboles, con los dos oyentes, con los dos constructores, con los dos cimientos, es decirles, señores, hay un embudo. Esto no es para multitudes, ni muchedumbres. Esto es para aquel que pone su corazón realmente como prioridad en el reino de Dios y en su Rey, Jesús el Señor. Vean, hermanos, no solo lo de Judas. Muchos recibieron milagros de Jesús, pero no fueron misericordiosos. O no tuvieron hambre y sed de justicia. ¿Usted sabía eso? Muchos recibieron milagros. Permítame avanzar un poquitito. No solo eso. Muchos fueron alimentados con el milagro de los panes y de los peces, pero no eran pobres en espíritu, eran hambrientos de pan físico, pero no tenían hambre del reino de Dios en sus corazones. Esto es sumamente interesante. Por eso hoy quise, abordar el mensaje de una perspectiva diferente, hablando del entorno en el que Cristo vino. Y cómo el Espíritu Santo inspira a Mateo para darnos el principal y más grande sermón con el cual Jesús introduce su ministerio en medio de ese caos social, cultural, religioso y político que vivían. Y lo mismo hoy nos sucede a nosotros. Tenemos un caos teológico, tenemos presiones económicas, financieras. Uno no sabe si primero es la salud o si primero es la plata. Y hay toda una serie de presiones, de situaciones de desigualdad en estos días. He escuchado cosas en estos días, por lo menos en nuestro país, con ese asunto del bono proteger. Quienes sí lo han recibido y quienes no lo han recibido. Ha habido situaciones tan dolorosas a nivel mundial en el asunto de los medicamentos para poder atender la emergencia. Naciones se han peleado, gobiernos se han peleado ofreciendo al mejor postor, los que fabrican esto, quien más pague. Todo esto, mi hermano, así como salen las virtudes buenas del ser humano, salen las malas acciones o motivaciones del ser humano. No somos diferentes. ¿Por qué quise empezar hoy? ¿Cómo era el ambiente, el contexto histórico en el cual Jesús inició? No somos diferentes. Trate de manejar esto cuando venga la Escritura. Entonces yo termino con unas cuantas preguntitas. ¿Cuál es su respuesta al mensaje del reino? ¿Cuál es nuestra motivación y nuestra actitud ante el mensaje de las buenas nuevas del Rey y de su reino? Mis hermanos y mis amigos, su reino primariamente es de carácter espiritual y no material, ni financiero, ni social, ni político, ni militar. Su reino es de carácter espiritual, porque es en el corazón de los hombres donde está la más grande necesidad. Pero no solo eso, porque es ahí en el corazón de los hombres donde está el más grande problema del mundo. El problema del mundo no son las aves, ya lo dije, ni los árboles, ni este cielo azul esplendoroso que hoy tenemos, por lo menos en nuestro país. El problema del hombre es su corazón. Y con este mensaje del Sermón del Monte, Jesús establece las bases de quiénes serán y quiénes no serán parte de su reino. ¿Es usted parte del reino de Jesús, del reino de Dios? ¿Es Jesús ya el Rey de su vida? Porque para ir al reino eterno de Jesús, primero tiene que ser el reino personal de mi vida. Si usted no ha hecho a Jesús el Rey de su vida, vuelvas este día a Él. Y si usted tenía un concepto torcido de que es el reino de Dios por falsas interpretaciones como en aquel tiempo, hoy también es hora de que volvamos a la Escritura, al verdadero contenido del Evangelio, las buenas nuevas del reino de los cielos, en la persona de Jesucristo, el Hijo de Dios, su Salvador y mi Salvador.